Muy buenos días a todos los amigos que ya estén en sintonía de Revista Culturizarte. El día de hoy vamos a empezar justamente una entrevista muy interesante junto a la psicóloga Digna de un parámetro para darnos a conocer sobre las emociones y cómo manejarlas en este tiempo. Justamente, bienvenida Digna, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Digna, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. Sí, un poco estábamos hablando acerca de las emociones. Estamos en un tiempo de pandemia que de alguna u otra manera a todos nos ha afectado de diferentes formas. ¿Cómo podemos controlar este tipo de situaciones? Perdón, no te escuché la pregunta. Justamente estamos en un tiempo de pandemia, ¿verdad? Y en este tiempo de pandemia, ¿cómo nosotros podemos controlar nuestras emociones? A ver, primero vamos a conceptualizar qué son las emociones. ¿Ya? Las Correcto. emociones son reacciones de nuestro cuerpo. Tenemos que aceptar también que el ser humano está compuesto por 4 dimensiones importantísimas, ¿no? Uno, la mentalidad, lo que conocemos como raciocinio, la racionalidad en la que vivimos. La segunda dimensión, nuestra espiritualidad. La tercera, nuestra corporalidad. Y la cuarta, nuestra emocionalidad. Esas 4 dimensiones conforman el ser humano. No podemos separarlas, cortarlas, ni eliminar ninguna de ellas para que sea un ser humano completo. Entonces, las emociones vienen muy incluidas o vienen muy en conjunto con nuestra corporalidad. Estas emociones son reacciones que van a marcar nuestro accionar o nuestro proceder ante los eventos que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo controlarlas? Para eso primero tenemos que evidenciarlas, conocerlas, reconocer qué es lo que estamos sintiendo para poder gestionarlas. Si hablamos de control, implica mucho saber qué es lo que siento, cuándo lo siento, cómo lo siento, en qué nivel lo siento. Por ejemplo, yo te puedo decir que una emoción es la tristeza y cuando veo una película dramática, una película que embargue tristeza, mi reacción es llorar y quedarme frustrada pensando, pobre gente, y considerando que eso me puede pasar a mí, y me quedo pensando varios días en ese tema de la película y eso me preocupa. Pero si yo sé gestionar mis emociones, yo puedo sentir tristeza quizás, me puedo sentir un poco empática ante los hechos que pasan en la película, pero voy a aceptar que no es algo que me va a pasar a mí o que me está ocurriendo a mí y continúo con mi vida de manera normal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo de pandemia? Nos estamos dejando llevar mucho por lo que escuchamos, por lo que vemos y por lo que creemos que va a pasar. Nos estamos preocupando, o sea, estamos poniendo muchas ideas o mucho pensamiento en algo que no ha pasado todavía o que no me ha tocado a mí tan de cerca y estoy entrando en una situación de tristeza, de miedo, de rabia, frustración, que son las emociones que estamos viviendo actualmente y no las estamos gestionando de modo correcto. Está bien que tengamos miedo, porque a nivel corporal el miedo nos protege, el miedo nos cuida. Gracias al miedo evitamos hacer cosas que pueden poner en riesgo nuestra vida. Entonces, gracias al miedo salimos todos sin olvidarnos de la mascarilla, por ejemplo. Pero si dejamos que el miedo se convierta en pánico o exceda sus niveles, vamos a hacer lo que está haciendo mucha gente, no salir. Simplemente no salgo, no me junto con nadie, ya no quiero salir a comprar a la tienda, no quiero que nadie se me acerque, ni que nadie me visite, mucho menos quiero que alguien me esté llamando, bueno, pongo en pausa
todos mis aspectos de la vida, pongo en pausa todas mis metas. Hay mucha gente que ha dejado de estudiar, no solo por el factor económico, también por el factor psicológico, el no saber qué va a pasar de aquí en un futuro, cuándo va a terminar todo esto. Entonces, ¿cómo controlar mis emociones el día de hoy? Gestionando. Precisamente eso precisamente te iba a preguntar. ¿Cómo podemos lograr que quizás el miedo no se apodere de uno de alguna otra forma? Porque vemos muchos casos que las personas, o sea, el sensacionalismo y quizás hasta un poco el temor se apodera del ser humano y se olvidan de ese proceso de seguir su vida cotidiana. Claro, tenemos que seguirla con respectivas restricciones o respectivos protocolos de seguridad, pero ¿cómo nosotros logramos a que ese miedo no se apodere completamente? ¿Ya? A través de Revista Culturizar tenemos un pequeño inconveniente con la conexión, pero ya nuevamente tenemos a nuestra psicóloga Lina León. Bueno, respondiendo a tu pregunta, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, ya te decía, reconocerlas, saber qué es lo que estoy sintiendo ante algo, ante un evento que estoy viendo. Están pasando muchas cosas. Primero, el miedo a lo que desconocemos, el no tener ni idea de a qué nos enfrentamos, solamente escuchamos lo que los demás dicen, pero es muy complicado no poder saber exactamente a lo que estamos. Por lo tanto, nos estamos dejando llevar por lo que estamos escuchando. Para gestionar esta emoción, simplemente tenemos que preguntarnos por qué tengo miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Exactamente a qué? ¿Tengo miedo a contagiarme? ¿Tengo miedo a no saber cuidarme? ¿Tengo miedo a contagiar a otras personas? ¿Tengo miedo a enfermarme? ¿A qué tengo miedo? ¿A que me duela porque he escuchado que es muy doloroso? ¿Tengo miedo a hacerme la prueba porque he escuchado que si llegas a tener síntomas tienes que hacerte la prueba y que es una prueba tan invasiva que te introducen algo hasta el cerebro y que duele muchísimo, etcétera? Entonces, ¿a qué tengo miedo en sí? Si tengo miedo a contagiarme, entonces, como tú lo mencionas, ¿qué debo hacer? Cuidarme, tener todo el control y tener toda la previsión de no estar sin una mascarilla, comprar una mascarilla correcta y cuidarme, mantener la distancia, pero eso no significa que voy a poner en pausa mi vida. Ahora, está bien tener miedo, eso tenemos que aceptarlo. Está bien tener miedo, está bien tener coraje, está bien sentirse frustrado por lo que está pasando, pero ¿hasta qué punto? Entonces yo puedo levantarme todas las mañanas y decir, sí, estoy asustada por lo que está pasando, pero me voy a levantar y voy a continuar con mi vida, voy a seguir estudiando, voy a seguir pensando qué es lo que va a pasar. Y ahora, cuando se termine, ¿a qué me voy a dedicar? Si he perdido el trabajo, si estoy mal económicamente, si necesito buscar trabajo, sigo buscando trabajo, no me quedo estancada en el hecho de que, bueno, las cosas están mal en el país, estamos pasando por una pandemia, entonces no puedo hacer nada, me voy a quedar sentada aquí en mi casa sin mover un dedo, solamente escuchando todo lo que dicen, las noticias, todo lo que dice la gente, todo lo que está pasando en el exterior y manteniéndome al margen porque tengo miedo. Ahora, si lo que me está pasando... Perdón, ibas a preguntarme algo. Sí, justamente, al llegar al miedo, ¿verdad? Al llegar al miedo, llegará un momento que se convierte ese miedo en una depresión total. Ahí vemos la situación que está sucediendo de personas que cometen el error de quitarse la vida, por ejemplo. Bueno, ahí entramos en la tristeza, que es otra emoción. La tristeza la tenemos que identificar también porque una cosa es sentir miedo y otra cosa es sentirte triste. Si nos sentimos tristes, tenemos que ir viendo que hay algunas características
de la tristeza. Por ejemplo, el desgano, no tengo ganas de comer lo que antes me gustaba comer. Por ejemplo, todos los sábados me gusta comer un encebollado, pero desde que todo esto está pasando, yo ya no tengo ni siquiera ganas de comer eso, no se me antoja. No se me antoja ver televisión, si antes me gustaba, porque solamente pasan hechos de violencia o hechos de tristeza o todo lo que está pasando en el país. O volvemos al hecho de que perdí mi trabajo, por lo tanto me siento mal por eso, lloro. No es que lloro de manera recurrente, pero lloro a ratos, elimino lágrimas, y eso me demuestra a mí que me siento triste. Tengo que escuchar a mi cuerpo. No tengo apetito, no tengo ganas de peinarme, no tengo ganas de vestirme bonito, considero que no hay razón para hacerlo, no tengo ganas de bañarme, no tengo energía, me siento debilitado. Eso es tristeza. Ahora, que si yo permito que eso avance, que mi corporalidad se quede ahí, que si no tengo ganas de levantarme, pues no me levanto, paso todo el día en cama, solo me levanto a ir al baño y regreso a la cama, que si no tengo ganas de peinarme, pues no me peino, no me arreglo, no me visto, no me cambio, no reviso las redes sociales para ver algo positivo, no leo algo positivo, escucho música que me lleva a la emocionalidad de tristeza, y comienzo a tener pensamientos que me orillan a sentirme más deprimido, más involucrado en esa tristeza. Allí avanzamos en el hecho de que la depresión tiene 3 niveles fundamentales. La tristeza que conocemos en sí, que todos podemos tener en algún momento por algo que esté pasando, y el permitirnos quedarnos en esa tristeza por mayor tiempo. A mayor tiempo que pasemos ahí, vamos a comenzar a tener pensamientos negativos, pesimistas, de frustración. Y esos pensamientos van a comenzar a martillar constantemente el hecho del para qué. Cuando llegamos a la pregunta del para qué, en un estado de tristeza, corremos un riesgo, porque no encontramos una respuesta positiva a ese para qué. Por ejemplo, si yo estoy triste y pregunto, ¿para qué estudié lo que estudié si no tengo trabajo? ¿Para qué le dediqué tantos años a esta empresa si me despidieron? ¿Para qué me voy a despertar si no tengo nada que hacer? Si yo no soy importante para nadie. ¿Para qué voy a seguir luchando por esta vida si todo me golpea de esta manera? ¿Para qué voy a levantarme a trabajar si lo poco que gano es para pagar las cuentas, todo lo que ha caído de deudas en todo este tiempo? Entonces, ese para qué, con una respuesta negativa, nos lleva a ideaciones autolíticas. Esa ideación de, si yo no tengo una respuesta positiva de para qué estoy aquí, para qué estoy viviendo y para qué hago lo que hago, entonces la respuesta va a ser, lo mejor que yo puedo hacer para mí y para los que me rodean es ya no estar aquí, ya no existir. ¿Para qué voy a seguir trabajando si el dinero no lo voy a poder disfrutar, se lo va a llevar a alguna empresa o a alguien más? ¿Para qué estoy aquí si no puedo estar con mis hijos? ¿Para qué estoy aquí si no puedo hacer y dedicarme a lo que me gusta? ¿Para qué? Entonces, si reconocemos esas características que nos están llevando a este punto, tenemos que luchar emocionalmente, racionalmente, espiritualmente y corporalmente. ¿Cómo? Perfecto. Si yo siento que no me puedo levantar, que estoy durmiendo más o que estoy durmiendo menos, entonces tengo que aceptar, ok, estoy durmiendo menos, pero estoy durmiendo menos en la noche, pero estoy durmiendo en el día, lo cual compensa. Entonces he trastornado un poco mi horario de sueño. Correcto, no me voy a preocupar, no me voy a asustar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Utilizar ese trastorno a mi favor. Si no puedo poner en orden porque dejé de trabajar, quizás me puse triste y ya no puedo dormir en las noches porque estoy con deudas, pero resulta que como no dormí en las noches, estoy durmiendo en el día, listo, duermo en el día y en la noche ocupo mi tiempo para investigar, para leer,
para tomar decisiones sobre mis metas, para trazarme una nueva meta, para pensar en cosas positivas. Si me siento triste y no me puedo levantar, siento que tengo pereza, que siento desgano, que no tengo energía, está bien, debo aceptarme que en este momento tengo derecho a sentirme triste, pero voy a darme un tiempo. O sea, tengo que darme un tiempo para sentirme triste. Me voy a dar hasta las 10 de la mañana, perfecto. No me voy a despertar hasta las 10 de la mañana, pero a partir de las 10 me voy a poner de pie, me voy a lavar la cara y voy a salir de mi cama, así sea sentarme a la sala. Si no puedo ver televisión porque solamente pasan cosas terribles, no puedo entrar a las redes, leo un libro o busco algo que me motive. Voy a evitar canciones tristes, música melancólica, letras que me depriman, más aún si en esta etapa yo he tenido alguna relación, he perdido una relación y eso hace que busque escuchar músicas que me lleven a esa tristeza. Entonces, si quiero escuchar algún tipo de música, pero todas las letras me introducen en una tristeza, entonces busco música instrumental que me permite escuchar los sonidos, pero no involucrarlos con una letra en específico. Eso quiere decir que de alguna otra manera nosotros mismos debemos cambiar el estado de ánimo bajo cuestiones o situaciones que nos ayuden a mejorar nuestra salud también de esta manera, porque todo afecta en cierta forma. Sí, la corporalidad es importante. Como lo mencionas, necesitamos colocar reglas. Es importante que esto entendamos, la inteligencia emocional se entrena, el control de nuestras emociones se entrena como que si estuviéramos en un gimnasio. Si tú quieres sacar cuadritos en el abdomen, todos los días tienes que hacer abdominales. No puedes hacer en un solo día todas las abdominales que quieras y decir que ya el siguiente día vas a tener abdomen de cuadritos. Necesitas hacerlo progresivamente. Por lo tanto, yo necesito saber que voy a levantarme a las 10 de la mañana, pero de allí voy a lavarme la cara y voy a hacer algo, lo que sea, algo que me guste, voy a jugar con mis plantas, voy a sembrar algo, voy a salir a caminar, voy a limpiar la casa. Si no me gusta limpiar la casa, entonces voy a pintar, voy a escribir, voy a hacer algo que haga que mi tiempo se ocupe. Es importante ocupar el tiempo para evitar esos pensamientos. Es importante también aceptar que no está mal sentirse triste, sentirse enojado, sentirse deprimido, solo que tenemos que evitar que esa corporalidad y esa racionalidad acompañen esa emotividad de tristeza. Si yo estoy triste, está bien, pero estoy moviéndome. No puedo estar triste y en cama, porque si estoy triste y acostado en cama todo el día, mis pensamientos también van a estar acompañando esa tristeza. Pero si estoy triste y estoy activa, mis pensamientos van a acompañar esa actividad. Por ejemplo, se puede llamar también una situación, estoy Mira, interesante. Eso es lo que ocurre constantemente. Hay una frase que dice, si los padres son felices, los hijos son felices. Y se debe a que el ser humano es biopsicosocial. Los seres humanos nos alimentamos de lo que nos rodea. Ahora bien, los niños o los chicos que están en casa se alimentan del estado emocional de los padres. Si yo me siento emocionalmente con ira, con rabia, voy a descargarlo en mis hijos. Y no estoy hablando de maltrato ni mucho menos, sino voy a demostrarle que estoy frustrado, que estoy enojado, y mis hijos van a reflejar ese comportamiento del mismo modo. Si yo estoy feliz y todo lo veo color de rosas y todo lo veo positivo, mis hijos también van a tomar lo positivo. Si yo digo en mi casa, por ejemplo, que no hay dinero porque estamos súper mal y que todo va a estar de aquí en peor y que todo va a seguir estando terrible, mis hijos también van a comenzar a utilizar ese lenguaje
y van a comenzar a utilizar ese pensamiento negativo y en ellos se va a reflejar en su conducta, en sus notas, en su energía, en los estudios. Así que efectivamente, si yo estoy mal como padre, mi hijo va a estar mal porque él se está alimentando de esa emocionalidad que yo reflejo. Eso quiere decir que de alguna otra manera nosotros debemos crear hábitos para cambiar nuestro estado emocional. ¿Y qué nos recomendarías en tal caso a todos nosotros ahora en este tiempo de pandemia que todavía continúa? Porque si más bien sabemos que un estado de excepción termina el 15 de septiembre, para ser exacto, pero sin embargo existe otro tipo de situación que se nos está diciendo. Ahora yo me cuido, ¿no? Yo mismo me tengo que proteger, yo mismo me tengo que cuidar. Y ante esta situación han habido muchas cosas que se dan a pensar, como por ejemplo, si yo me cuido, ¿quién quita que mi amigo, mi vecino no cargue mascarilla, no se cuide? Entonces existe ese temor todavía o ese miedo a ese sentido. ¿Qué recomendaciones nos darías a nosotros en forma general para decir, no sabes qué, cambia este estado emocional para que tú puedas ser feliz, para que puedas estar tranquilo, para que no te afecte? Porque de alguna forma vemos que todas las situaciones que nos van dando en nuestra vida nos terminan afectando al final en nuestra propia salud. Claro que sí, volvemos a lo mismo, la corporalidad se ve afectada a través de nuestras emociones porque son reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, si queremos evitar este tipo de pensamientos negativos o controlar o gestionar las emociones, necesitamos entrenarlas. Hay tres elementos básicos o tres fases básicas que tenemos que avanzar o subir como peldaños, que es el autoconocimiento. Yo tengo que saber identificar qué emociones son las que me están pasando, qué es lo que estoy sintiendo de verdad. No confundamos el miedo con la tristeza porque puede ser muy riesgoso. No confundamos tampoco el miedo con la rabia. Y una vez que tengamos conocimiento pleno de cuál es la emoción que estoy viviendo, gestionar el nivel. Ahí tenemos que avanzar en la autorregulación. Yo tengo que regular el nivel. Está bien sentir tristeza, está bien sentir rabia, está bien sentir miedo, pero ¿en qué nivel lo permito? Y de allí avanzamos a la automotivación, que es con la corporalidad. Yo me automotivo a levantarme, me automotivo a ponerme de pie, me automotivo a tener pensamientos positivos, a tener una esperanza de qué es lo que va a venir mejor para mí. Y el autocuidado, que es importante, si bien es cierto, como tú mencionas, las personas de mi alrededor pueden no estarse cuidando del modo correcto, yo tengo que protegerme a mí y proteger a los más pequeñitos de mi zona, o sea, de mi familia, de mi grupo, del grupo en el que yo estoy expuesta. Entonces, si yo me tengo que cuidar a mí, pienso positivo en ese momento. Ahora, hay algo fundamental que está pasándonos mucho, que es el estrés por no saber qué hacer. Para manejar el estrés o para manejar episodios de ansiedad, necesito aprender a una técnica muy buena de respiración, que es conocida como 7-4-8, que es inhalas en 7, sostienes en 4 y exhalas en 8. Entonces, inhalas contando del 1 al 7 en tu mente, sostienes durante 4 segundos la respiración y exhalas muy despacito contando hasta 8. Eso nos va a ayudar a oxigenar el cerebro, a regular el estado o la reacción emocional que vayamos a tener en cualquier momento, cualquiera que sea. Esta reacción se va a regular a través de esta respiración. La tengo que hacer 3, 4, 5 o 6 veces de acuerdo a cómo me esté sintiendo. Si yo siento que estoy entrando en un proceso de ira o de llanto, que no puedo controlarme, que voy a entrar tal vez en un miedo o está avanzando a un pánico, respiro. Respiro para que mi organismo se regule y luego me permita pensar con claridad qué es lo que está pasándome y pensar positivamente hacia dónde voy a accionar.
nuestros hijos o nuestros sobrinos, en el caso de tenerlos, están en algún estado de ánimo o es el plano, por decirlo. Perdóname, no te escuché, tenemos un problema de conexión. Que les está afectando, porque sabemos que de alguna otra forma el cambio radical de ya no ir a clases de manera presencial, sino de manera virtual, es un cambio radical que se les dio a ellos, ¿verdad? Y de alguna forma esto ha provocado un cambio en ellos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que todo este tipo de situaciones no les afecte a ellos emocionalmente? ¿O cómo nosotros podemos darnos cuenta que a nuestros hijos les está pasando algo? Bueno, mira que los niños, si hablamos por edades, ¿ok? Si ponemos a los jóvenes en un grupo y a los niños en otro grupo, los niños tienen una capacidad de resiliencia muy grande, muy alta, tan fuerte que para ellos es genial tener que quedarse en casa. Sí extrañan algunas cosas, pero para ellos es divertido y si los padres lo hacemos divertido, para ellos estar en casa es emocionante. Bueno, sus dibujos, su televisión, sus cosas, sus juguetes, sus juegos, los mantienen bastante ocupados. El estrés en ellos está dando por este tema de la educación, como lo mencionas, sí, porque es un cambio, es una manera distinta de aprender. Pero si los padres mantenemos la tranquilidad, si no nos dejamos caer en ansiedad, eso no lo vamos a reflejar en nuestros hijos. Si a nuestros hijos les decimos, ¿sabes qué? No está tan complicado como parece. Si nosotros aceptamos que no está tan complicado como parece, si nosotros le damos a ellos la facilidad, ellos lo van a aceptar y lo van a tomar muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que algo le está pasando? No quiere comer, se encuentra irritable, no quiere aceptar cosas que le gustan, repite o emite comentarios pesimistas de la situación. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que eso pase? Tratando de mantener su agenda diaria dentro de lo común, dentro de lo normal, sus actividades dentro de lo normal y hacer las actividades que hacen en casa de manera divertida, con ánimo y no considerarlo como un encierro, sino como un momento de familia. Ahora, para los jóvenes, los adolescentes, la cosa cambia un poquito porque para ellos es muy importante esa socialización. Lo divertido aquí o lo impresionante aquí es que los jóvenes ya estaban acostumbrados a mantener esa sociabilización a través de las redes. Ellos sociabilizan con las redes y eso se sigue manteniendo, se ha incrementado. Ellos no han bajado ese nivel de sociabilización. Sí se extrañan, quieren hacer cosas juntos, sentir el contacto corporal con los amigos. Pero se han inventado nuevas formas de mantenerse juntos, de hacer sus deberes juntos, de hacer sus trabajos juntos, se escriben, se llaman, se mantienen al día, se mantienen en constante comunicación. Entonces, en ellos, lo único que les está afectando en sí es que ellos pueden comprender un poco más a fondo la realidad que estamos viviendo. Entonces, al momento de ellos entender que papá no tiene trabajo, que mamá no tiene trabajo, que no tenemos dinero, que no puedo ir al colegio, que el colegio nos quiere o no nos quiere dejar entrar a las plataformas porque no se ha pagado, que quizás los abuelitos están enfermos, que alguien está enfermo en la familia, que hay el riesgo de muerte dentro de nuestro hogar. Entonces, eso sí les afecta en la manera en la que están viviendo ese acercamiento a lo que es la muerte. Lo que deberíamos hablar con ellos para que esto no se trastorne es a qué nos enfrentamos, hablarlo con positividad, decirles sí es verdad que corremos muchos riesgos, pero que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo hacerlo? Entonces, el miedo a la muerte es lo único que nosotros los seres humanos evitamos pensar.
sea, nosotros evitamos pensar constantemente que vamos a morir. Y el que los jóvenes estén actualmente en ese pensamiento diario de que cualquier momento me contagia algo que no puedo ver y me va a llevar a morir, porque actualmente toda la información que nos está llegando es que, si bien inició con un riesgo mayor para la gente adulta mayor, ahora estamos todos en riesgo, hasta los niños. Entonces es un riesgo alto. Por lo tanto, los jóvenes se sienten preocupados de esa forma. ¿Cómo lo evitamos o cómo sabemos que este joven está atravesando por un momento de estrés o por un momento de tristeza profunda o de depresión o por un momento de miedo? Tenemos que evaluar lo mismo. ¿Quiere comer más, quiere comer menos, tiene ganas de levantarse, se está arreglando, se baña diariamente, lo vemos conversando con sus amigos, qué conversa, qué busca en las redes sociales, qué le interesa buscar en las redes sociales, qué le está llamando la atención, cómo están sus estudios, tiene ganas de estudiar o simplemente se sienta frente a la computadora pero no está motivado a aprender. ¿Cómo está su conducta para los papás? ¿Está un poco más rebelde, quizás está irreverente, está desanimado, contesta mucho, se siente frustrado de alguna forma? Esas cosas debo ir observando como padre. Recuerda que la conducta de los hijos, esa conducta que nosotros conocemos como malcriadez o que decimos que no es respetuoso, esa conducta nos está diciendo en secreto algo, nos está pidiendo ayuda para algo. La mejor manera de ayudar a un hijo adolescente es escuchando, es repreguntando lo que está pasando, más no tienes que sentirte mal o tú lo único que tienes que hacer es estudiar o tu única responsabilidad es estudiar. En este momento de pandemia es decirle a él que sus sentimientos, sus emociones no importan, no están significando nada. Entonces, si el hijo está teniendo conductas negativas, lo que tenemos que hacer es preguntarle por qué se siente así, qué es lo que lo hace sentir así, en qué momento se siente así, qué pensamientos tiene, además de investigar yo misma en su computador qué es lo que está buscando, qué cosas le está llamando la atención, qué le atrae, ir midiendo, ir evaluando si de verdad tiene contacto con sus amigos, si está socializando de modo correcto, si las conversaciones que tiene con los amigos son pesimistas u optimistas. Eso debo de ir cuidando de mi hijo adolescente actualmente. Entonces, quiere decir que tenemos que siempre tener un autoanálisis de todo lo que nos rodea y lo que lo rodea también a nuestros hijos, en este caso a nuestros sobrinos, para darnos cuenta qué es lo que les está sucediendo. Correcto. La autoevaluación es importante en este momento. Nosotros tenemos que saber buscar ayuda en el momento correcto, pero para poder buscar ayuda en el momento correcto necesito saber qué es lo que me está pasando o qué es lo que le está pasando a los que me rodean. Ahora bien, tenemos que también identificar que los niños o la edad infantil termina a los 10 años. A partir de los 10 años ya entramos en una edad preadolescente y adolescente. Entonces tenemos que saber que esa es la diferencia por la que tenemos que autoevaluar o evaluar a los pequeños que nos rodean en casa. No puedo pensar que mi niño de 10 años no tiene pensamientos de adolescentes, curiosidades adolescentes y miedos adolescentes. Por lo tanto, tengo que ir identificando bien qué es lo que está pasando en el entorno de él y qué es lo que yo le estoy reflejando a través de mis emociones. ¿Cómo convertimos una emoción negativa en una emoción positiva? Yo leía hace días anteriores acerca de las emociones y hablaban que uno como ser humano podría convertir una emoción negativa en algo positivo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ahí hablamos de estados de ánimo. Por ejemplo, volvemos al miedo. El miedo es una emoción positiva.
Como te decía, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos, a cuidarnos, a evitar peligros. Pero, ¿qué pasa si yo ese miedo lo mantengo constantemente en mi vida y vivo en un estado de ánimo con miedo, en un estado pesimista, en un estado de preocupación constante? Todo lo veo mal. Mientras yo no tenga, por ejemplo, mientras yo no esté en mi casa, ya el momento de salir, puedo accionarme en un estado de ánimo negativo. Es que si salgo, por ejemplo, lo que piensa ahora la gente es: si salgo voy a gastar dinero, si salgo corro el riesgo de contagiarme, si salgo corro el riesgo de contagiar a mi familia, si salgo voy a encontrarme con alguien que pueda estar necesitando más dinero que yo y me vaya a robar o vaya a pensar que yo tengo dinero. Entonces, ese pensamiento negativista es un estado de ánimo. El hecho de que yo me mantenga en miedo constante me lleva a tener un estado de ánimo pesimista o pésimo o negativo. Por lo tanto, ese estado de ánimo lleva a mi conducta, que sería el mejor no salgo, mejor evito, mejor me quedo en casa, mejor no avanzo, mejor no continúo con mi vida, me quedo aquí para no correr riesgo. Pero si hablamos de transformar ese estado de ánimo en algo positivo, lo que tengo que ver es que ese miedo me está ayudando a cuidarme. Cambia mi racionalidad. Como te decía, esta dimensión del ser humano me mantiene estable, me estabiliza. Si yo pienso en este miedo, si yo digo este miedo me está ayudando a saber que no puedo salir de casa sin mi mascarilla, que no puedo salir sin mi gel, que no puedo regresar a casa con la misma ropa y abrazar a toda mi familia, que tengo que tener cuidados extremos, este miedo me protege. Con este miedo yo tengo que hacer que las cosas funcionen positivo, yo tengo que avanzar a raíz de esto. O sea, tengo miedo de contagiarme, perfecto, voy a cuidarme. De esa manera yo transformo este miedo en un estado de ánimo positivo a través de mi racionalidad. Yo pienso en por qué tengo miedo, qué es lo que me está causando temor y cómo puedo evitar que esto que me causa temor se produzca. Justamente al hablar de varias situaciones que pasan en nuestra vida, hay algo que nos llegasen a preguntar justamente a través de WhatsApp, y es que cómo nosotros logramos, por ejemplo, que las personas que sufren de algún tipo de discapacidad le podamos comprender las emociones en este tiempo de pandemia donde tienen que estar prácticamente encerrados, por decirlo de esta manera. Entonces, ¿cómo lo logramos entender a una persona con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, para poderlo comprender y poderlo ayudar a que no se encierre en su propio sí, por decirlo de esa forma? Deja ver si entendí correctamente tu consulta. Hablamos de una persona con discapacidad física o una persona con discapacidad intelectual. Son dos tipos de discapacidades distintas para comprensión. Si hablamos de una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, si bien es cierto, una persona con discapacidad auditiva, visual o física tiene o está teniendo emociones fuertes en este momento, ellos pueden expresarte, ellos pueden decir: ¿sabes qué? Esto me está pasando, o me preocupa, o tengo miedo de esto. Pero una persona con discapacidad intelectual no te puede decir: esto me está pasando. Sus reacciones van a ser netamente corporales, ¿ya? Volvemos al tema del insomnio. Puede haber trastornos del sueño o apneas del sueño, pueden haber trastornos de alimentación, pueden haber trastornos en sus esfínteres, en el control de sus esfínteres, o pueden haber dificultades en sus conductas, pueden haber agresiones o autoagresiones. Entonces tenemos que ir evaluando qué es lo que estamos haciendo nosotros como cuidadores para mantener estables sus rutinas. En una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad comunicacional, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que hemos cambiado en su rutina tan profundo que él lo resintió y él está tratando de comunicarse con nosotros de ese modo, para volver a estabilizar esa rutina.
Lo bueno es que los seres humanos tenemos esta capacidad o esta plasticidad de adaptarnos a las nuevas rutinas que tenemos que adaptarnos. Entonces, una persona con discapacidad que me diga, ¿sabes qué? Estoy incómodo, estoy irritable o estoy enojado o no quiero hacer nada, no tengo ganas de hacer algo, si yo puedo comunicarme con él, pues simplemente entro en lo mismo. Tengo que demostrarle bajo mis emociones que todo está bien o que todo puede ir bien. Si yo estoy triste, si yo estoy irritado, si yo estoy frustrado, si yo estoy deprimido, como cuidador, es lo que le voy a transmitir a esta persona con discapacidad. Y lo voy a poner ansioso, lo voy a poner deprimido, lo voy a poner melancólico. Si yo no tengo ganas de ver las cosas de manera positiva, él tampoco lo va a hacer. Entonces depende de mí como cuidador. Por eso el cuidado más importante actualmente para las personas con discapacidad es que mantengamos estables a los cuidadores. El cuidador es el que tiene que estar estable con pensamientos positivos para que pueda transmitírselo a la persona que está cuidando. Correcto. Muchas gracias, Digna León. Justamente ella es psicóloga quien despejó varias dudas acerca de las emociones aquí a través de Culturizarte. Gracias a cada una de las personas que se han ido conectando paulatinamente y les mandamos un saludo a todos ellos porque de alguna u otra manera vamos despejando y vamos a seguir despejando varias dudas sobre diferentes tópicos interesantes que les pueden servir a cada uno de nuestros amigos, seguidores que nos siguen a través de la página de Culturizarte. No, muchas gracias, fue un gusto compartir contigo. Y es así como finalizamos el día de hoy, esta programación el día hoy, justamente domingo, y vamos a empezar a seguir dando más noticias y más informaciones a través de esta plataforma. Gracias por continuar con nosotros y compartan el video para que puedan seguir también con un poco más conociendo estas realidades. Gracias a cada uno de ustedes.